Bin Laden fue para muchos familiares de las víctimas del 9/11 el fin de un penoso capítulo en sus vidas, conocido como duelo ambiguo. La mayoría de estas personas nunca recibieron los cuerpos de sus seres queridos y no pudieron darle sepultura, por lo que han quedado durante 10 años en un limbo psicológico que va entre la resignación y la esperanza de que algún día estos aparezcan para poder poner fin al duelo ambiguo. Para ellos, aunque la muerte de Bin Laden no trae de vuelta a las víctimas, de cierta manera cierra un ciclo al hacerse justicia con la aniquilación del hombre responsable de tanto dolor. Bueno, me encanta tener nuevamente a la doctora, la terapeuta familiar, la señora Mas. Gracias por estar con nosotros, Alejandra. Cuéntame esto del duelo ambiguo. No lo había oído, un término psicológico. Explícame. Exactamente. Se está comenzando a trabajar con este concepto a raíz de lo que es la psicología para los veteranos, sobre todo, porque hay muchas personas que de pronto desaparecen, se dan por muertas, pero realmente no hay un cuerpo, digamos, sobre quien llorar, por el cual hacer un duelo, hacer un cierre, ¿no? Los desaparecidos, los secuestrados, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay dos tipos de duelos ambiguos descritos, y uno tiene que ver con, por ejemplo, en el caso, como decíamos, estas personas que realmente no hubo un cuerpo por el que llorar, aunque todo el mundo sabe lo que pasó. En el caso, por ejemplo, de una Lady Diana, que ahora está el documental de la muerte de ella y todo lo que no se explicó, a pesar de que la mayor parte de la gente que la ha llorado y que no termina de hacer un duelo, de resolver el duelo, no eran familiares, ella elicitó mucho el amor en las personas, y entonces todo el mundo le prestaba tanta atención, y como no se pudo realmente decir al final por qué fue que ella murió, si fue que la mataron, que se maneja como teoría, que si en realidad fue que estaba borracho el chofer, nada, que fue cuestiones del destino. Entonces el otro tipo de duelo ambiguo es el que se intenta elaborar cuando la causa es ambigua, cuando, por ejemplo, está la presencia y la ausencia. Esto es, una persona que es víctima de un accidente cerebrovascular, de Alzheimer's, etcétera, etcétera. La persona está ahí, no se ha muerto. Bien. Más sin embargo, la personalidad ya no está. Y entonces, el familiar tiene que habérselas con la ausencia de lo que conoció como su pareja, como su madre, como su familiar. Pero eso es paulatinamente. Bueno, el tema, lo que pasa es que se supone que en el duelo tú puedas en algún momento desapegarte del objeto amado e incorporar el vacío, la pérdida, y continuar adelante, resignarte, ¿no? Pero cuando estas cosas ocurren como un shock, te dejan paralizado, que es lo que pasó con el 9/11. O sea, salió tu familiar a trabajar y de pronto pasó esto. ¿Y cómo tú haces sentido a eso si no tiene ningún sentido? Y háblame entonces de ahora que saben que Osama Bin Laden fue ultimado por las fuerzas norteamericanas. ¿Eso cómo cierra ese duelo ambiguo? Fíjate, de alguna manera. El tema es que es como una reactivación de ese duelo que no se ha resuelto todavía. Porque la única manera de hacer sentido con esto, fíjate, esto se trata normalmente con terapia de grupo, pero la única manera de hacer sentido es por el aspecto espiritual. Que tú mismo le atribuyas un sentido mayor, porque el sentido de la lógica no va a estar. Entonces, aún sabiendo ese familiar de la víctima que Osama Bin Laden está muerto, aún así no puede hacer closure, ¿no? Como se dice en inglés, no puede hacer como un cierre a esa muerte, no. Sí, eso se queda siempre abierto. Ese es un poco el tema con el duelo ambiguo, que es como de entrada está dado de que nunca se va a resolver. Y resolver no en el sentido que usamos coloquialmente, resolver en terapia quiere decir que realmente se puede hacer un cierre y que se pueda continuar la vida con una perspectiva diferente. ¿Y qué es lo que puede, entonces, cuáles son los efectos cuando el duelo ambiguo continúa, el efecto sobre la persona viva? Que ¿Cómo sigue se manifiesta? Sufriendo indefinidamente, hace lo que se llama un duelo patológico, y eso es una depresión garantizada. Una depresión garantizada. Entonces, la muerte de Osama Bin Laden, entonces, ¿por qué vimos que el presidente Obama va a la zona cero? ¿Por qué vemos, de cierta manera, un cierre a ese capítulo? ¿O tú no lo ves así? Bueno, lo que pasa es que siempre está la voluntad del ser humano, y eso está por encima de todas las cosas. Pero, ya te digo, o sea, cuando tú piensas, bueno, fue un sacrificio, que de todas maneras ya pasó a mejor vida, está con Dios, lo que sea que tú le atribuyas, entonces te es
más fácil, ¿no? Dices como, ok, ya esta persona que era la encarnación del mal está ya muerta, pero todos sabemos que eso es realmente una curita band-aid en una herida. Entonces lo que me estás diciendo es que cuando la persona muere de esta manera, el familiar o el que se queda vivo lo sufre más que cuando ocurre que un accidente de auto murió, ahí está el féretro, ahí vemos el cuerpo, el entierro. Entonces eso es lo que la persona puede como hacer poner un final. Exactamente, ahí está. Siempre es difícil, siempre incorporar una pérdida es algo contrario a lo que es real, exactamente, a la naturaleza humana. Más sin embargo, cuando tú has visto a la persona en agonía o cuando sabes que la calidad de su vida ha sufrido tanto que pues es mejor que se vaya para que ella no sufra. Entonces es mucho más fácil. Y de paso, a pesar de que esto no se relaciona tanto, quiero aconsejarle a los padres, por ejemplo, cuando a un niño se le muere una mascota, un perrito, el gatito, que hagan una ceremonia, que lo entierren, que no simplemente dispongan del cuerpo para que no lo vea, para que no sufra, porque cuando no ven, cuando no pueden hacer un cierre, ya entonces hay un duelo de entrada que cuando haya alguna otra pérdida va a ser mucho más difícil resolver. Entendido. Si ya usted entiende, si se murió el perrito, en el patio y que el niño vea que goodbye. Gracias, querida. Un gustazo siempre. Ya regreso. María Elvira Salazar se viste en delito.